Hola amigos, espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos a una nueva clase de bromatología. En esta oportunidad veremos las propiedades funcionales de las proteínas a modo de introducción. Mi nombre es José y comenzamos. Primeramente abordaremos el concepto de alimentos funcionales y nutracéuticos. Los alimentos, como sabemos, nos suministran los nutrientes necesarios para que el organismo desempeñe sus funciones vitales. Y en las últimas 3 décadas, numerosos estudios han confirmado que algunos alimentos tienen algunos compuestos químicos complejos que tienen una actividad fisiológica, en este caso se denominan bioactivos, que ayudan a disminuir el riesgo a padecer ciertas enfermedades. Por ejemplo, se descubrió que el tomate en su composición tiene una sustancia denominada licopeno que previene enfermedades. A estos alimentos se lo ha denominado alimentos funcionales y que se definen como aquellos que, además de cumplir su rol nutricional, van a estar proporcionando estos nutrientes o estos compuestos bioactivos que son beneficiosos para la salud del consumidor, es decir, van a proporcionar beneficio al organismo de modo tal que resulte apropiado para mejorar el estado de salud, bienestar y reducir el riesgo de alguna enfermedad o ambas. Ante la importancia que tomó este concepto de alimentos funcionales, muchos países en los últimos tiempos han avanzado en cuanto a la regulación normativa. No obstante, la Argentina aún no ha arribado a un consenso respecto a la normativa, puesto que resulta complejo incluir en una sola categoría una amplia variedad de alimentos cuyos ingredientes van a tener efectos en el organismo y que pueden ser muy diversos. Posteriormente, en la década del 90, surgió un término acuñado denominado nutracéutico para referirse a compuestos cuyo consumo se ha relacionado con la prevención y o el tratamiento de algunos casos de enfermedades y su uso como complemento. Entonces, como vemos, el término nutracéutico hace referencia específicamente al consumo de estos compuestos bioactivos, pero es muy común utilizar la denominación nutracéutico como sinónimo de alimento funcional, y lo cual es importante diferenciar ambos conceptos. Esta diferencia la podemos ver más claramente en el siguiente ejemplo. Si a una leche fluida se le agrega ácidos grasos omega 3 de origen marino, este sería un típico alimento funcional, cuyo consumo dentro de las recomendaciones produciría un beneficio a la salud específico. Ahora, si se consumen las cápsulas que contengan ácidos grasos omega 3, es decir, esto se consume por separado, en este caso estamos consumiendo un nutracéutico. A continuación veremos el concepto de propiedades funcionales, que son aquellas propiedades que pueden ser nutricionales o no, que presentan los componentes del alimento y que determinan o modifican las características del mismo, contribuyendo notablemente a la calidad final del producto. La mayor parte de las propiedades funcionales influye en las características, sobre todo sensoriales, pero también desempeñan un papel muy importante en las propiedades físicas de los alimentos. Como vemos, al hablar de propiedades funcionales, estamos haciendo referencia a las características que pueden otorgarle la presencia de ciertos componentes en el alimento. Estos constituyentes del alimento tienen la capacidad de interaccionar a través de diferentes grupos reactivos, dando como resultado a la formación de una estructura tridimensional estable que se refleja en el estado físico, la apariencia, la textura del producto. A continuación veremos las propiedades funcionales específicamente de las proteínas. Como sabemos, las proteínas están formadas por unidades estructurales denominadas aminoácidos. Como vemos a continuación, la imagen de la estructura de estos aminoácidos están constituidos por un grupo amino, un grupo ácido carboxílico, ambos unidos al carbono, a un mismo carbono denominado carbono alfa, y ese carbono alfa a su vez está unido a un átomo de hidrógeno y a un grupo R. Estas unidades estructurales denominadas aminoácidos pueden unirse entre sí mediante la pérdida de una molécula de agua, formando un enlace peptídico para formar
una secuencia de unidades estructurales, o mejor dicho, una cadena de aminoácidos, lo que va a constituir, como vemos a continuación en la imagen, una estructura primaria. La estructura primaria de la proteína es la secuencia de los aminoácidos que van a estar constituyendo a la proteína. Luego, esta secuencia, esta cadena de aminoácidos pueden interactuar entre los propios aminoácidos mediante enlaces puente hidrógeno y van a dar lugar a la formación de lo que se denomina estructura secundaria. Como vemos ahí, pueden ser dos tipos de estructura secundaria, la alfa hélice o la lámina plegada beta, y esto se denomina estructura secundaria. A continuación, esta estructura, cuando pueden interactuar por atracciones que están presentes entre estas cadenas alfa hélice y hoja plegada, pueden dar lugar a la formación de lo que se conoce como estructura terciaria de las proteínas. Y posteriormente vamos a ver una estructura mucho más compleja, denominada estructura cuaternaria de las proteínas, que es una proteína que consiste en más de una cadena de aminoácidos. Ahora, ya conociendo la estructura y cómo están constituidas las proteínas, vamos a decir que las proteínas están formadas, como vemos, de cadenas de aminoácidos que están unidas mediante enlaces peptídicos, y su presencia en los alimentos, estos aminoácidos, si son esenciales, vamos a estar incorporando en la dieta, cumpliendo una función, en este caso nutricional. Como sabemos, las proteínas cumplen diversas funciones, entre este caso van a estar aportando también aminoácidos esenciales y van a cumplir una función nutricional. Pero además la proteína de los alimentos, su presencia en los alimentos, van a estar otorgándole a los mismos una determinada textura, sabor a los mismos. Entonces estas proteínas en los alimentos van a tener unas propiedades funcionales como emulsificantes, espumantes o gelificantes. Como se mencionó, la presencia de las proteínas en los alimentos van a estar otorgando ciertas propiedades, ciertas características físicas a los alimentos que lo hacen más atractivo al consumidor. Estas propiedades funcionales de las proteínas van a depender del tamaño, de la composición y de la secuencia de aminoácidos que están formando estas estructuras. También va a depender mucho de la distribución de carga, de la estructura secundaria y terciaria y cuaternaria, y la capacidad de interaccionar con otros componentes. Algo muy importante, estamos hablando de un componente de los alimentos en los cuales va a estar dando ciertas propiedades al mismo, pero también va a estar interactuando con otros componentes propios del alimento. Estas propiedades funcionales pueden clasificarse en tres grupos principales: propiedades relacionadas con la hidratación, propiedades relacionadas con la interacción proteína-proteína y propiedades superficiales. Dentro de propiedades de hidratación tenemos la capacidad de retención del agua, solubilidad, viscosidad. Luego de las propiedades relacionadas con las interacciones proteína-proteína tenemos la gelificación, formación de pastas proteicas. Y luego, en el caso de las propiedades superficiales, tenemos la capacidad emulsionante y la capacidad espumante. Es importante mencionar que los grupos no son totalmente independientes. Por ejemplo, en el caso de la gelificación, implica interacciones proteína-proteína, como se menciona ahí, pero también va a implicar interacciones proteína-agua. Por lo tanto, estamos dentro del grupo, también podría ser considerado de propiedades de hidratación. Lo mismo sucede con la viscosidad y la solubilidad. Muy bien, amigos, llegamos al final de esta primera parte introductoria. Los invito a ver las siguientes partes, donde veremos específicamente cada una de las propiedades funcionales referidas a las proteínas. Nos vemos en la próxima. Saludos.